Ya que llega el verano, te voy a proponer dos opciones para que tú elijas una de ellas y así poder atravesar el océano. La primera de ellas sería atravesarlo en una embarcación de juncos al estilo de las que hacen los indios aymaras del lago Titicaca, una embarcación de 18 metros de largo, pero hecha de juncos, solamente atados unos con otros, de manera que floten en el agua. La segunda de ellas sería con un transatlántico de 269 metros de eslora, todo hecho en acero, con 2.228 plazas para todos los que quieran viajar en este transatlántico, 9 gradas o 9 cubiertas, un barco realmente descomunal, como quizá no se pudiese conocer, algo formidable. ¿En cuál de ellas te atreverías a dormir con mayor paz? ¿Cuál elegirías tú para dormir en paz? Mira, la misión es bastante larga y arriesgada, no te voy a decir que no, pero ¿en cuál sentirías más tranquilidad y tendrías reposo? Elige, escoge una de las dos. Si has elegido la primera, la de los juncos, debes saber que 6 meses después de haber zarpado desde Chile, habrías llegado a las costas de Australia. Pero si hubieses cogido la embarcación de hierro, la embarcación estable, habrías tenido un gran naufragio a los 4 días de zarpar del sur de Inglaterra con rumbo a Nueva York. Esto es así. La primera tuvo éxito, y eso que no era nada de fiable, llegaron todos sanos y salvos a su lugar de procedencia, y en el segundo de los casos murieron pues 1.496 personas en las aguas del Atlántico Norte. No todo lo que nos parece fiable es auténtico, y no todo lo que, según pensamos nosotros, transmite verdadera paz o paz duradera, lo hace. No. Para eso deberíamos recurrir ¿a quién? Al que tiene verdaderamente el señorío sobre la paz, el dueño de la paz, el que es el rey de la paz. Y para eso te invito a que me acompañes en una lectura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Allí nos dice la palabra del Señor: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Lo primero que vemos en este versículo es que la paz tiene un Señor. El Señor, el mismo Señor de paz, nos dice. Dios se hace conocer como el Dios de paz, el auténtico, el príncipe de paz, el soberano de la paz. La verdad es que el Señor nos garantiza verdaderamente que en su existencia hay completa paz. ¿Quién más puede hacer esto? De ninguna forma nadie puede garantizarlo, porque Él es el Señor. Señor significa quien gobierna y quien manda. Por tanto, es Señor de una paz diferente a la que el mundo da u ofrece. Es totalmente distinta. No hay una paz como la que da el Señor. Es esa paz diferente, distinta. El Señor nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Dice: yo no la doy como el mundo la da. Es totalmente distinta. Y Cristo no estaba prometiendo a sus discípulos que no tendrían ninguna clase de adversidad, ninguna clase de sobresalto, ningún problema, ninguna aflicción. Al contrario, lo que les estaba diciendo es que en medio de esa dificultad, en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia, podrían tener la paz que solamente Dios da. Y eso también es para todos nosotros que confiamos en el Señor. Por cierto, tuvieron todos ellos muchas tribulaciones y dificultades, ya lo sabéis. Por el testimonio del Señor, muchos llegaron a morir y fueron mártires. Y sufrieron adversidades. Solamente tenéis que leer en el libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo y otros apóstoles también sufrieron calamidades indescriptibles de parte de los adversarios y enemigos del Señor. Pero nosotros confiamos porque el Señor es el único que garantiza una paz especial y diferente. También
Él es el único que nos garantiza una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Nos dice en su palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego y en toda acción de gracias. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento sobrepasa. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es incomprensible para la mente natural. Para quien no ha recibido a Cristo como Salvador es una auténtica locura. ¿Cómo puede ser que en medio del huracán haya una persona que puede estar tranquila? ¿Y cómo puede ser que en medio de una tormenta y un temporal tan grande como el que sufrieron los discípulos en la barca con Jesús, este mismo pudiese dormir recostando su cabeza sobre unos cabos y unas cuerdas? ¿Cómo puede ser? Porque Él garantiza una paz que es diferente, que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede entender con la mente, que no se puede comprender, pero Él es el que la da gratuitamente a todos aquellos que nos acercamos a Él. Porque esta clase de paz es celestial, es un don de Dios, es la paz de Cristo, es la bendición que viene del cielo, es el reposo que da el confiar en el Señor. Por eso podemos decir que Él también es Señor, que se da a conocer como ¿quién? Como el Dios de paz. ¿Es Dios, es el Señor el que está en tu vida? Si es así, ciertamente puedes repetir conmigo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nos dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de la paz perdurable, la paz duradera, la paz perpetua, y esa paz viene del Señor. Segunda de las cosas que hemos leído en el primer versículo de Segunda de Tesalonicenses, nos dice que es una paz que tiene un administrador. Hay alguien que la administra. ¿Y a quién me quiero referir? Pues al Señor, lógicamente, es Él. Mirad lo que nos dice, os dé siempre paz. Segunda de Tesalonicenses 3:16, os dé siempre paz. No estamos hablando de un momento, ni de un minuto, ni de una clase concisa en el tiempo. No, estamos hablando de una vida, de descansar en el Señor y de confiar en Él plenamente, y entonces Él derrama su paz en tu corazón, como nunca antes puede haber conocido otra persona. El Señor mismo fue anunciado como el príncipe de la paz, y cuando vino como príncipe de paz, ¿qué ocurrió? Que anunció el Evangelio de paz. Y Evangelios son buenas noticias, las buenas noticias de la paz del cielo que se acercaba a los hombres, a la tierra, la paz con Dios, esta paz que se acerca a nosotros. Por tanto, vemos que en su primera venida el Señor Jesucristo hizo la obra que nos concede la paz con Dios. Pero pronto volverá el Señor, porque Él ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Y cuando vuelva, en esta segunda venida que esperamos todos los cristianos, entonces establecerá un reino de paz perdurable, como nunca antes ha conocido la humanidad, porque Él mismo será quien gobierne. Y habrá paz, prosperidad y bendición como jamás se ha conocido. Cristo el Señor anunció este Evangelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, nos dice, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hechos 10:36. Y Él vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que están cerca, nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 17. ¿Quién es el que predicó y compartió el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación y de paz? El Señor Jesucristo. Y así ha seguido la historia de la Iglesia transmitiendo hasta nuestros días. Por tanto, nosotros debemos seguir la misma trayectoria. Este Evangelio de paz que nos ha encomendado el Señor transmitir, lo vamos a llevar a cabo. Él nos encargó este mensaje. Y muchos cristianos ciertamente están poniendo de toda su parte para cumplir con esta misión que el Señor ha encargado. Ciertamente y de verdad lo hacen o lo hacemos. Pero pedimos a Dios, danos fuerzas y haznos pacificadores, Señor, para poder llevar el mensaje conforme a lo que tú quieres. No como acostumbran los hombres
que dicen cosas buenas pero después hacen malas. Al contrario, tratamos de que este mensaje de paz y de bendición vaya acompañado de vidas que garantizan también y avalan el mensaje del cielo. La Organización de Naciones Unidas se dedica desde hace muchos años, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, a pacificar y a promover una paz duradera en lugares donde ha habido conflicto. Es una de las tareas que hace. Para ello destinan pues soldados, mandos, policía y recursos, de manera que pretenden establecer una paz en el lugar. España dedica o está en el puesto 33 del ranking de soldados que envía para conseguir este fin. Y probablemente dirás, ¿quién será el primero? ¿Estados Unidos? Pues no lo es Estados Unidos. Nosotros les ganamos en este caso. España se propone llevar al mundo paz. Pero os voy a decir algo, ¿lo conseguirá la ONU? ¿Lo conseguirá España? ¿Lo conseguirá Estados Unidos? ¿Lo conseguirá alguna fuerza humana? No, por supuesto que no. Porque la paz perdurable, la paz estable, la paz permanente, solamente puede venir del cielo y viene como regalo y fruto de haber conocido al Señor y que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Por eso nos dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo tampoco. Confiemos en el Señor. La paz verdaderamente tiene unos espacios. Y veamos a qué espacios me quiero referir en esta mañana. 3 especialmente. En la esfera divina, por supuesto también, en el área del prójimo y en la paz interior. Vayamos paso a paso. Veamos primero la paz en la esfera divina. ¿Quién no tiene paz con Dios? ¿Quién es enemigo del Señor? ¿Quién es aquella persona que no tiene ninguna clase de... no debería tener sosiego delante del Señor? Pues son aquellos que desobedecen, que rechazan su palabra y que no quieren saber nada del Señor. Más bien que tienen su corazón rendido en vez de a Dios, al diablo y a la carne. Y su naturaleza caída está al servicio de todo ello. Pero quien ha conocido al Señor de verdad, quien ha puesto su corazón delante de Dios, quien le ha recibido como Salvador, entonces no es enemigo del Señor, sino que está en paz con Dios. ¿Tú estás en paz con Dios? ¿Tienes tu paz resuelta delante del Señor? ¿Has resuelto el problema de separación con Dios? ¿Has resuelto el problema del pecado con el Señor? ¿Has resuelto el problema que tienes y la diferencia que Dios tiene con toda aquella persona que no viene pidiendo perdón y recurriendo a la sangre de Cristo y al sacrificio del Salvador para tener el perdón de los pecados? Sí que es verdad que los humanos descarriados no quieren acercarse a Dios, pero hay un remanente, y este remanente sí que viene delante del Señor. Y entonces, con corazones humildes, con corazones humillados delante de su presencia, le pedimos que tu paz reine en nuestra vida, Señor. Queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Queremos esa paz que el mundo no comprende ni entiende. Y es más, que tampoco es para el mundo, que solamente es para aquellos que vienen a ti, rogando y pidiéndote esa clase de sosiego. A partir de recibir a Cristo como Salvador, se establece una estrecha relación de amistad con Dios. Es más, el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto especial, y entre ellos es la paz. Fijaos bien que se desarrolla una relación de amistad con el Señor muy estrecha, perdurable y además de gran bendición, que trae incalculables beneficios para las personas. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si el Señor Jesucristo está delante nuestro, de nosotros, entonces veremos al Señor y nuestro corazón se llenará de la paz que viene del cielo. Es decir,
si nuestro corazón se rinde en la presencia del Señor y miramos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo nos inunda y nos llena de la paz celestial. Esa paz que el mundo no entiende y esa paz que tampoco puede conseguir quien no tiene a Cristo como Salvador. Salmo 85, 10 nos dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ciertamente, hubo un encuentro especial el día en que el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Se besó la justicia y también se besó la paz. Y allí encontramos nosotros bendición y vida eterna y llenura del alma y también sosiego, como nadie más puede conocer. Fíjate bien lo que nos dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz. No encontramos en ningún otro lugar tal cosa. Él es nuestra paz. Él es el que proporciona todo nuestro sosiego, toda nuestra estabilidad y toda nuestra tranquilidad. En Él está puesta nuestra vida. Pero veamos también que el Señor nos propone paz. ¿Paz con quién? En el área del prójimo. En el área de todo aquel que es próximo a nosotros. En el área de paz con el que es semejante, con el que está cercano, es decir, con el vecino y con cualquier otra persona. Jesucristo resumió la ley en 2 puntos. Mateo 22, 39. Encontramos esos versículos cuando el fariseo e intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesucristo para tentarle y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es más, el Señor le añadió, versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, ama a Dios sobre todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, vemos que el Señor se agrada en que tengamos paz con nuestro prójimo, que no seamos vengativos, que no seamos rencorosos, que amemos incluso a nuestros enemigos. Nos dice Marcos 9:50, y tened paz, o también en la traducción más cercana al griego nos habla, estad buscando la paz, o sea que es algo permanente, es algo que no tiene fin, que debemos desarrollarlo día a día, unos con otros, nos dice. Tened paz unos con otros, estad buscando la paz diariamente unos con otros. Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y sí que es cierto que el Señor quiere que estemos en paz con nuestro prójimo, pero veamos la tercera de las áreas, paz con nosotros mismos, en el ámbito personal. Muchas personas tratan de encontrar la paz interior mediante diferentes formas. Yo no lo voy a negar. La paz interior no depende de las circunstancias que te rodean. Esa paz interior no depende de lo que pueda suceder. Y estoy totalmente convencido de que depende del Señor. Si tú te apoyas en Dios, tendrás seguridad y paz en tu vida. Pero si la buscas por tus propios medios, vendrá el desasosiego y la angustia y la desesperación a tu corazón. ¿Quién cuida de ti y los tuyos? ¿Quién cuida de ti? ¿Quién vela por ti y por los tuyos? ¿Quién se preocupa? ¿Y a quién ves? ¿O cómo ves la vida? Con el Señor ciertamente encontrarás una estabilidad, pero sin el Señor lo único que tendrás será inestabilidad y desasosiego. Conseguir la paz interior parece algo imposible en estos tiempos. ¿Cómo no va a ser imposible? El trabajo o el jefe exigente, el estrés, los problemas familiares, los problemas personales, las enfermedades, las noticias alarmantes y desalentadoras, los pagos o las cargas económicas, la necesidad por cubrir, el futuro incierto, tu vecino de arriba que tiene los niños pequeños con el triciclo a las 11 de la noche, o el perro que no para de ladrar a las 7 de la mañana, o quizá, no te voy a decir,
aquel vecino también que hace una barbacoa el sábado por la mañana cuando tú pones la colada o has dejado una ventana abierta. Todo esto altera la paz interior de las personas y brota lo peor, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, debéis tener paz interior permanente, porque es fruto del Espíritu Santo. Esto lo produce la presencia del Señor. Trabaja Dios en tu vida para sacarlo. No sale porque sí, no es porque alguien sea mejor que otro, sino porque todo aquel que ha venido delante del Señor y rinde su vida poniendo a Cristo como el centro de su corazón, entonces el Espíritu Santo trabaja dentro y hace brotar la paz del Señor. Por tanto, quiero darte algunos consejos que nos muestra la palabra de Dios. Dale valor a todo lo que tiene valor. Mira lo que te dice en Proverbios 3:17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Fíjate, date cuenta, ¿de quién nos está hablando el Señor? Sino de Él mismo. Dale valor al que tiene todo el valor, al Señor mismo. De todas las cosas que tienes valorables, ¿quién es el más valorable? El Señor. Por tanto, da valor, realmente valora quien tiene auténtico valor, el Señor. Tronco y ramas, lo grande y lo pequeño, todo un completo, de lo menos importante a lo más excelente. Esto es lo que nos habla. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Todo lo que tiene que ver con el Señor produce paz a tu alma. Todo lo que está relacionado con Dios produce paz permanente y duradera. Pon a Dios en el centro de tu corazón. Colosenses 3:15 nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios no es algo que viene de fuera, vuelvo a repetirlo, es algo que viene, que sale, brota de dentro de tu interior, producido por el Señor, porque es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Él proporciona la paz auténtica. Romanos 14:17 nos habla del fruto del Espíritu, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para que pueda cambiar tu entorno, primero tiene que cambiar tu corazón y tiene que cambiar tu interior. Si tu corazón ha sido transformado por la obra de Dios, todo lo demás carecerá de importancia. Cambiará. Y si no cambia es igual, porque tú tendrás paz del Señor en tu interior. ¿Cómo puede pretender tener paz quien dice ser cristiano y realmente no tiene comunión con Dios? ¿Y cómo puede pretender tener paz quien es desobediente a la palabra del Señor? ¿Y cómo puede pretender paz quien deja de lado a la iglesia del Señor o quien no quiere saber nada del Salvador? Imposible. Por tanto, lo que Dios nos dice es, humillad vuestro corazón delante del Señor, someteos a Dios y entonces la paz de Dios estará en vuestro ser. Confía todo al Señor. A Él nadie le puede vencer ni destruir. Él es el más estable del universo. Es como si tuvieras un seguro de vida permanente y para toda la eternidad. Nada de robos, nada de asaltos, nada de enfermedades, ningún problema económico tiene nuestro Dios. Nada que le desborde ni que le produzca estrés. El Señor es estable y su paz es permanente. Y eso mismo es lo que quiere darte Dios. Si nosotros nos enganchamos al Señor, pues tendremos esa paz en nuestro ser. ¿Por qué? Pues lo que nos dice el Salmo 91, versículo 1 y el versículo 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? En ti, Señor, solamente en ti. No te preocupes tanto por las cosas, preocúpate más por el Señor, por acercarte a Dios. Bien nos dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por tanto, acércate al Señor y podrás tener esa bendición especial de la paz en tu corazón. Quiero concluir diciéndote una cosa. La obra de Cristo garantiza ciertas cosas. Nuestra paz con Dios, nuestra paz personal y también, por medio de la obediencia a la palabra del Señor, te alienta a mantenerte en paz
con todo el resto de personas, es decir, con tu prójimo. Te hace buscar esa paz permanente y encontrarla. Es así que la palabra del Señor nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En medio del mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nuestro ha vencido al mundo para traernos la paz, esa paz perdurable, la paz permanente, una paz que el mundo no puede entender, pero que todo aquel que se acerca al Señor la tiene. Que Dios os bendiga mucho, que Dios nos llene de ese regalo del cielo y que el Espíritu Santo produzca en nosotros abundantemente